El cronovisor fue uno de los dispositivos más extraordinarios y al mismo tiempo más celosamente guardados que jamás habrían estado en posesión del Vaticano. Según los relatos, se construyó en la década de 1950, cuando el benedictino Pellegrino Ernetti, teólogo, musicólogo e investigador de la acústica de los instrumentos antiguos, habría estado trabajando en una teoría sobre el comportamiento de las ondas sonoras en el espacio. Durante estas investigaciones, habría llegado a la conclusión de que todos los acontecimientos, sonidos e imágenes que han tenido lugar alguna vez dejan una huella permanente en la estructura del espacio-tiempo. Un dispositivo suficientemente avanzado, equipado con un conjunto de sensores de gran sensibilidad, podría leer esas huellas y transformarlas nuevamente en secuencias visibles y audibles. Los trabajos sobre el cronovisor habrían sido realizados en el más estricto secreto por un equipo en el que, junto a Ernetti, se encontraban destacados físicos, especialistas en electrónica y varios asesores vinculados a la Iglesia. El dispositivo habría consistido en una serie de antenas dispuestas en una configuración específica, un complejo sistema de amplificación de señal y un panel de proyección basado en tecnología de cátodo. Las antenas debían captar vibraciones sutiles y ondas electromagnéticas que quedaron tras acontecimientos del pasado, y todo el mecanismo permitía su selección y reconstrucción. Las imágenes reconstruidas aparecían en la pantalla, a menudo en forma borrosa o parpadeante, pero aún así lo suficientemente nítidas como para reconocer figuras, movimientos y el contexto de la escena. En los relatos atribuidos a Ernetti aparecen descripciones de observaciones extraordinarias realizadas gracias al cronovisor. Una de las más conocidas habría sido la posibilidad de ver un discurso de Cicerón del año 63 a.C., cuyo contenido, según esos relatos, habría sido registrado con exactitud por el dispositivo. Otro caso espectacular fue la visualización de la versión original de la tragedia antigua Thyestes, cuyo texto se perdió casi por completo en siglos posteriores. Sin embargo, las escenas de carácter religioso causaron la mayor conmoción. Según Ernetti, el equipo habría registrado imágenes completas de los últimos días de la vida de Jesús, incluido el momento de la crucifixión. Se trataría de visiones extremadamente detalladas que mostraban a la multitud, la arquitectura, la luz e incluso los colores de aquellos instantes. En la década de 1970 se publicó una fotografía que mostraba el rostro de Cristo en la cruz y que supuestamente provenía del cronovisor. Aunque más tarde se la comparó con una escultura de una iglesia italiana, su mera aparición llamó la atención sobre la posible existencia del dispositivo y provocó un debate internacional. Pronto comenzaron a surgir distintas versiones de los hechos. Unas afirmaban que el Vaticano había confirmado la existencia del experimento, pero negaba su uso actual. Otras sostenían que el cronovisor había sido ocultado inmediatamente después de descubrirse su poder. Según numerosos relatos, el cronovisor fue trasladado al Vaticano tras una serie de pruebas exitosas. Sus capacidades fueron consideradas demasiado peligrosas para dejarlas en manos del mundo científico o de las autoridades seculares. El asesinato en el Vaticano fue uno de los acontecimientos más enigmáticos y comentados de la historia del Estado Vaticano contemporáneo, ocurrido el 4 de mayo de 1998 en el apartamento del recién nombrado comandante de la Guardia Suiza, Alois Estermann. Ese día, apenas unas horas después de confirmarse oficialmente su ascenso al cargo más alto dentro de la Guardia, se encontraron los cuerpos de Estermann, de su esposa Gladys Mesa Romero y del cabo de primera clase Cédric Tournay, de 23 años, quien, según la versión presentada por el Vaticano, habría matado al matrimonio y luego se habría suicidado. La muerte de 3 personas en uno de los edificios mejor protegidos del Vaticano dio lugar a numerosas controversias,
y las conclusiones oficiales de los investigadores fueron cuestionadas durante años tanto por la familia de Tournai como por numerosos comentaristas de los acontecimientos en la Santa Sede. Según la versión ofrecida por las autoridades vaticanas, alrededor de las 21 horas Tournai habría acudido al apartamento del comandante armado con su arma de servicio y disparado en ráfagas primero contra Esterman, alcanzándolo en el brazo y la cabeza, y luego contra su esposa. Después de cometer los asesinatos, el joven guardia habría hincado la kniilla, habría colocado el arma en su boca y se habría quitado la vida. Los investigadores vaticanos subrayaron que Tournai llevaba tiempo frustrado por la negativa a concederle una medalla por sus años de servicio, así como por una reciente reprimenda por haber infringido el reglamento. En el informe final de la investigación, publicado en febrero de 1999, se señaló además la presencia de un gran quiste cerebral que podría haber influido en su comportamiento y provocado impulsividad. El documento concluía que Tournai actuó en un arrebato y que las pruebas reunidas apuntaban inequívocamente a su culpabilidad. Sin embargo, desde las primeras horas tras la tragedia surgieron numerosas inconsistencias y elementos que cuestionaban la versión presentada de los hechos. Se señaló, entre otras cosas, que la escena del crimen no había sido debidamente asegurada. Personas ajenas al equipo de investigación entraron en el apartamento, lo que pudo haber borrado rastros. Hubo relatos que afirmaban que muchas personas habían pasado por el apartamento de Esterman antes de que se realizaran las actuaciones adecuadas. También despertaron dudas los detalles balísticos, entre ellos diferencias relativas al calibre del arma y a los daños en el cuerpo de Tournai, así como preguntas sobre la autenticidad y el contenido íntegro de la supuesta carta de despedida. Especial controversia generó la postura del Vaticano, que, a pesar de las numerosas peticiones de la familia Tournai y de periodistas de investigación, se negó sistemáticamente a reabrir el caso y a revelar la documentación completa de la investigación. La madre de Tournai, Muguet Baudat, llevó a cabo durante años una intensa campaña para limpiar el nombre de su hijo, argumentando que él no tenía rasgos que indicaran capacidad para cometer un crimen tan brutal y que su conducta en la guardia había sido considerada ejemplar y disciplinada. Exigía la publicación íntegra de los expedientes que, según ella, podrían demostrar que su hijo fue implicado en unos acontecimientos trágicos cuyo desarrollo fue completamente distinto al descrito por las autoridades vaticanas. El Archivo Apostólico Vaticano constituye el depósito histórico central de la Santa Sede y abarca un registro ininterrumpido de la actividad papal, curial y diplomática que se extiende a lo largo de unos 12 siglos. Debido a su extraordinaria amplitud temporal, a la magnitud y a la fuerza política de la institución que reunió estos materiales, el archivo contiene documentos que los historiadores consideran excepcionalmente importantes. Y para la imaginación pública también excepcionalmente inquietantes. Llaman especialmente la atención aquellos grupos de documentos que se refieren a crisis morales, violencia política o aparentes contradicciones dentro de la Iglesia. Los registros de la época de la Inquisición contienen condenas, penas y listas de acusados de herejía y brujería, revelando el lenguaje jurídico, los estándares probatorios y los procedimientos a menudo brutales, destinados a imponer la ortodoxia. Los expedientes del proceso contra los templarios incluyen testimonios obtenidos bajo tortura, listas de bienes confiscados e instrucciones reales, mostrando la intersección mortal entre finanzas, ambiciones monárquicas y poder eclesiástico. Los fondos del siglo XX han producido algunas de las revelaciones más controvertidas y trascendentales. Los materiales del pontificado del Papa Pío XII fueron puestos a disposición de los investigadores en marzo de 2020,
Tras décadas de debates sobre lo que los archivos vaticanos podían revelar acerca del conocimiento de la Santa Sede sobre el Holocausto y su respuesta a las atrocidades de la guerra, los investigadores encontraron nuevos despachos diplomáticos, notas e informes que demostraban que el Papa y los curialistas recibían noticias sobre asesinatos masivos, analizaban posibilidades diplomáticas y actuaban a veces de forma silenciosa y con frecuencia controvertida. Estos documentos han intensificado los prolongados debates académicos acerca de si las acciones del Vaticano durante la guerra constituyeron un intento de rescate silencioso, una expresión de cautela diplomática o un silencio moralmente cuestionable. El archivo también contiene materiales que alimentan narrativas apocalípticas o conspirativas. Documentos descritos en la cultura popular como secretos, porque fueron ocultados durante mucho tiempo, mal presentados o incompletos. Entre ellos se encuentran los documentos relacionados con el llamado Tercer Secreto de Fátima, cuya publicación íntegra en el año 2000 provocó especulaciones sobre si el Vaticano había presentado el texto completo y por qué se había retrasado su divulgación. Suscitan controversias similares los expedientes personales del siglo XX, la correspondencia sobre nombramientos episcopales, las notas de cónclaves cerrados o los despachos diplomáticos confidenciales que, debido a restricciones previas de acceso, siguen alimentando sospechas de que la curia oculta materiales vergonzosos o políticamente delicados. El Vaticano, sin embargo, defiende la secrecía selectiva alegando la protección de la privacidad y el secreto diplomático y canónico. El escándalo financiero del Banco Vaticano es el término general para una serie de escándalos, investigaciones penales y crisis internas que durante décadas afectaron al Instituto para las Obras de Religión, conocido popularmente como el Banco Vaticano. Esta institución, fundada en 1942 para administrar fondos destinados a fines religiosos y caritativos, operó durante gran parte de su historia en condiciones de excepcional secreto. La combinación de estatus extraterritorial, falta de supervisión externa, una extensa red de privilegios legales y una tradición de discreción, creó un entorno en el que durante años fueron posibles operaciones financieras de origen incierto, inversiones arriesgadas y colaboraciones con figuras de reputación controvertida. Precisamente esta falta de transparencia y de mecanismos de control adecuados hizo que el Banco Vaticano se convirtiera en una de las instituciones financieras más criticadas y al mismo tiempo más misteriosas del mundo occidental. El capítulo más conocido y dramático de esta historia sigue siendo la caída del Banco Ambrosiano a finales de los años 70 y principios de los 80. El presidente del banco, Roberto Calvi, apodado el Banquero de Dios, por sus estrechas relaciones con el Vaticano, fue el principal arquitecto de un complicado sistema de empresas offshore, créditos ficticios y transferencias de enormes valores destinados a eludir las regulaciones italianas e internacionales. Con la revelación de multimillonarios agujeros financieros en los balances del Ambrosiano, salieron a la luz las conexiones de Calvi con la logia secreta P2, con diversas estructuras mafiosas y con redes políticas situadas en la intersección entre el mundo financiero y los servicios secretos. Las investigaciones demostraron que una parte importante de estas operaciones había sido posible gracias a cuentas y garantías emitidas por el Banco Vaticano, que formalmente quedaba fuera de la jurisdicción italiana. En 1982, Calvi fue encontrado ahorcado bajo el puente Blackfriars en Londres. Las circunstancias de su muerte siguen sin aclararse, y el puente se convirtió en uno de los lugares más simbólicos de la historia del crimen financiero europeo. 2 años después, el Vaticano, sin admitir culpa legal, reconoció su responsabilidad moral en el escándalo y pagó a los acreedores una indemnización millonaria. Pero el caso Calvi no fue un episodio aislado.
Ya antes, el Vaticano había confiado importantes recursos a financieros de reputación dudosa como Michele Sindona, uno de los banqueros italianos más poderosos de la posguerra, acusado de colaborar con la mafia y de blanqueo de dinero. Sindona, inicialmente apoyado por jerarcas vaticanos debido a su compromiso anticomunista, llevó a cabo una serie de fraudes espectaculares cuyos efectos se extendieron a muchos países. La caída de su imperio financiero en los años 70 se convirtió en una de las primeras señales de alarma que indicaban que el modelo de política de inversiones del Vaticano, basado en la confianza en individuos en lugar de en medidas de seguridad sistémicas, conducía a conexiones peligrosas con el mundo criminal. Una nueva ola de escándalos comenzó después de 2010, cuando la Fiscalía italiana abrió investigaciones por transferencias financieras sospechosas y bloqueó 23 millones de euros vinculados al Banco Vaticano. Fue una señal de que, incluso en el siglo XXI, el banco seguía funcionando con procedimientos considerados obsoletos e incluso arriesgados en los mercados internacionales. Entre 2012 y 2013, una serie de filtraciones y conflictos internos, conocida como VatiLeaks, reveló nuevas irregularidades y tensiones entre los altos funcionarios vaticanos. El proceso de Galileo fue un procedimiento llevado a cabo en 1633 por la Inquisición romana, que terminó con la condena oficial del destacado astrónomo y filósofo natural italiano por promover el modelo heliocéntrico del cosmos, asociado a la teoría de Nicolás Copérnico. Este acontecimiento se convirtió en uno de los conflictos más simbólicos entre la ciencia y la religión institucional en la historia de Europa. Su trasfondo se remonta a 1616, cuando la Iglesia Católica declaró la doctrina del movimiento de la Tierra contraria a la Sagrada Escritura y prohibió formalmente la enseñanza del heliocentrismo. Ese mismo año, Galileo fue llamado a dejar de proclamar y defender públicamente la teoría copernicana. Esta admonición sería decisiva para el posterior proceso, ya que su presunta violación se convirtió en la base de la acusación en 1633. El motivo directo de la reapertura del procedimiento inquisitorial fue la publicación en 1632 de la obra monumental de Galileo Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. El libro debía presentar un debate equilibrado entre los defensores del sistema ptolemaico y los del heliocéntrico, pero su estructura y narración favorecían claramente la teoría de Copérnico. Uno de los personajes, Simplicio, representaba las opiniones tradicionales y sus argumentos se mostraban como fáciles de refutar. Muchos contemporáneos, incluido el propio Papa Urbano VIII, interpretaron a este personaje como una alusión a la postura papal en la controversia. El Papa, anteriormente favorable a Galileo y personalmente interesado en cuestiones científicas, se sintió tanto intelectualmente cuestionado como políticamente ridiculizado. La obra, que adquirió rápidamente popularidad en toda Europa, se convirtió así en un serio problema para las autoridades eclesiásticas. En respuesta a la orden papal, Galileo fue llamado a Roma. En 1633 compareció ante el Santo Oficio. Fue acusado de seguir defendiendo y enseñando la teoría heliocéntrica a pesar de la prohibición de 1616. El proceso tenía el carácter de una investigación eclesiástica llevada a cabo por jueces eclesiásticos cuya tarea era proteger la doctrina y la autoridad de la Iglesia. El procedimiento difería considerablemente de los procesos judiciales modernos. No había jurado, sino una serie de interrogatorios formales, análisis de textos y confrontaciones del acusado con testimonios y documentos. Galileo, durante los interrogatorios, sostuvo en su defensa que su diálogo no infringía la prohibición, pues presentaba ambas teorías solo como una discusión literaria. No obstante, la Inquisición consideró que había sobrepasado los límites impuestos en 1616. Finalmente,
Bajo presión y ya anciano, Galileo se vio obligado a firmar una solemne abjuración, retractándose públicamente y condenando sus supuestos errores. El 22 de junio de 1633 fue declarado vehementemente sospechoso de herejía. Se prohibió la difusión de su obra y esta fue incluida en el índice de libros prohibidos. La pena de prisión fue conmutada por arresto domiciliario de por vida. En el siglo XX, la Iglesia Católica reflexionó cada vez más sobre el caso Galileo. En 1992, el Papa Juan Pablo II anunció los resultados de los extensos trabajos de una comisión especial que investigó el curso del proceso, sus circunstancias y sus consecuencias. Exorcismos y posesiones demoníacas. Estos fenómenos, en el contexto de la Iglesia Católica, se cuentan entre las prácticas más misteriosas, controvertidas y dramáticas mantenidas por esta institución durante siglos. Según la enseñanza de la Iglesia, la posesión demoníaca es un estado en el que seres espirituales malignos adquieren influencia o poder parcial sobre una persona, perturbando su voluntad, razón o funciones corporales, y el rito del exorcismo constituye la respuesta litúrgica y pastoral cuyo objetivo es ordenar formalmente a estas fuerzas que se retiren. Dentro de la estructura doctrinal y canónica, la Iglesia distingue entre los medios ordinarios de lucha contra el mal, como la oración, las bendiciones y los sacramentales, y el ministerio extraordinario del exorcismo, reservado exclusivamente para casos de auténtica posesión. La Iglesia enseña que el gran exorcismo está dirigido a expulsar demonios o liberar a la persona de la posesión demoníaca. Este rito se encuentra en el libro litúrgico Exorcismos y otras súplicas, cuya versión moderna fue promulgada en 1999 y completada en 2004. En él se subraya la necesidad de discernimiento para no confundir trastornos mentales con intervención demoníaca. Las raíces históricas del exorcismo se remontan al Nuevo Testamento, donde Jesús aparece expulsando demonios y enviando a sus discípulos a hacer lo mismo. Con el tiempo, la Iglesia desarrolló diversas fórmulas litúrgicas, oraciones, gestos como la señal de la cruz, la invocación de santos y ángeles, o el uso de agua bendita o aceites, y estableció el ministerio oficial de exorcista, ejercido únicamente con el permiso del obispo diocesano. En la práctica, la Iglesia exige que antes de proceder con un gran exorcismo se lleve a cabo un discernimiento minucioso. Son necesarias consultas médicas, psicológicas y psiquiátricas para descartar causas naturales de los síntomas. Solo tras este discernimiento puede el sacerdote delegado por el obispo realizar el rito, si el caso se considera creíblemente sobrenatural. Los textos litúrgicos y teológicos clásicos mencionan señales que podrían indicar posesión: fuerza extraordinaria, conocimiento de cosas ocultas, uso de lenguas desconocidas o aversión por lugares sagrados u objetos religiosos. Aunque la cultura popular suele presentar la posesión de forma espectacular con levitación, deformaciones corporales o voces antinaturales, los representantes actuales de la Iglesia subrayan que los casos auténticos son extremadamente raros y que muchos informes se refieren a otras formas de opresión espiritual, como vejación, obsesión o acoso, y no a posesión plena. La Iglesia advierte además que el interés mediático en el tema favorece el sensacionalismo y los diagnósticos erróneos. El pergamino de los templarios. Esta denominación se refiere al pergamino de Chinon, un documento elaborado en agosto de 1308 durante la investigación papal sobre la Orden del Temple. Fue redactado por notarios apostólicos durante los interrogatorios de los más altos dignatarios del orden, llevados a cabo por orden del Papa Clemente V en el castillo de Chinon, en Francia.
El documento contiene los protocolos completos de los interrogatorios del gran maestre Jacques de Molay, del comendador de Normandía Geoffroy de Charny, el pergamino de los templarios. Esta denominación se refiere al pergamino de Chinon, un documento elaborado en agosto de 1308 durante la investigación papal sobre la Orden del Temple. Fue redactado por notarios apostólicos durante los interrogatorios de los más altos dignatarios del orden, llevados a cabo por orden del Papa Clemente V en el castillo de Chinon, en Francia. El documento contiene los protocolos completos de los interrogatorios del gran maestre Jacques de Molay, del comendador de Normandía Geoffroy de Charny, del comendador de Aquitania Raymond de la Fère, y de otros miembros de la élite templaria. Estos registros incluyen declaraciones detalladas, hechas bajo juramento, relativas a las acusaciones dirigidas contra los templarios en relación con supuestos delitos de herejía y prácticas iniciáticas no ortodoxas. El pergamino registra las preguntas formuladas por los enviados papales y las respuestas dadas, en las que los acusados admitían ciertos gestos rituales realizados durante la ceremonia de ingreso en la orden, como la renuncia simbólica a la cruz o besos rituales, al tiempo que rechazaban firmemente las acusaciones de idolatría, veneración de un ídolo o prácticas obscenas. La mayoría de los testimonios indican que parte de las confesiones fue obtenida debido a las acciones de las autoridades civiles, incluida la aplicación de tortura. El elemento más importante del pergamino es la decisión registrada por los representantes del Papa de conceder la absolución a los principales líderes de la Orden de los cargos de herejía. Tras escuchar los testimonios y aceptar los actos de contrición, los cardenales que actuaban en nombre de Clemente V reincorporaron formalmente a los acusados a la comunidad de la Iglesia y los declararon libres de culpa doctrinal. El documento es una de las fuentes clave que confirman que el Papa no tenía intención de condenar a los templarios como herejes y que llevó a cabo una investigación canónica independiente de la monarquía francesa. A pesar de la absolución papal, el destino de la orden no cambió. El rey de Francia, Felipe IV, empeñado en apropiarse de los bienes templarios y debilitar su posición política,